Bueno chicos, pues resulta que Dallas ha vuelto a ser trending topic en Twitter. Y otra vez por el mismo tema de siempre. Esta vez todo ha sido desencadenado a raíz de este hilo de Twitter de aquí. Que como podéis ver, este es el primer tuit de ese hilo y dice esto. Este youtuber ya ha sido señalado varias veces como problemático, pero hasta ahora no he visto un análisis de su contenido desde esta perspectiva. Así que me he pasado unos días viendo muchos de sus vídeos para hacerlo. Y resulta que este hilo lo ha hecho una chica que es profesora de Universidad de Psicología, con 2 másters y un doctorado. Pero quedaos hasta el final del vídeo porque vais a ver dónde se basa, en qué se fundamenta y cuáles son sus fuentes, porque lo vais a alucinar. Pero antes de empezar con el vídeo, si es la primera vez que me veis, os invito a que os suscribáis aquí abajito y a que me sigáis en Instagram, que os lo dejaré por aquí y en la cajita de descripción. Y si queréis entrar en un chat de Discord conmigo y tener contenido exclusivo, también podéis apoyarme en Patreon, tenéis el link en la descripción. Ahora sí, vamos con el vídeo. El hilo en cuestión es este de aquí, que yo ya me lo he leído, pero no lo voy a leer aquí en el vídeo porque entonces es un vídeo de 2 horas. Os resumo lo que es el hilo, el punto del hilo, de forma muy rápida para que podáis entender mi punto en este vídeo. Básicamente lo que hace esta psicóloga en este hilo es decir que es el delito de grooming y que son las relaciones parasociales. Y une estos 2 términos para formar un nuevo término que se saca un poco de la manga, que luego veremos de dónde sale, porque con eso es con lo que os vais a quedar alucinando, para decir que, según el contenido de Dallas, lo que Dallas está haciendo es grooming parasocial. Y aquí os voy a explicar yo porque esto no tiene ningún sentido. Primero tengo que explicaros estos 2 términos que son el delito de grooming y las relaciones parasociales para que podáis entender la ingeniería mental que ha hecho esta mujer para unir y fusionar esos 2 términos y crear el grooming parasocial. Y una vez que tengáis claros estos 2 términos por separado, veremos por qué aplicarlos juntos no tiene sentido. Bien, es verdad que la chica en su hilo lo analiza desde un punto de vista más psicológico, porque es psicóloga, pero al tratarse de el delito de grooming, también se puede analizar desde un punto de vista jurídico para que podáis entender el por qué no tiene sentido el grooming parasocial. Primer punto. ¿Qué son las relaciones parasociales? Básicamente es como una relación ficticia de amistad que se genera entre la audiencia y el youtuber o personaje público. Normalmente se suele dar más con youtubers por el hecho de que al grabar en tu casa, frente a una cámara, hablar directamente a la cámara no es lo mismo que en televisión, no es lo mismo que un actor que actúa en una película haciendo un personaje. Esto es más cara a cara, entonces parece que el que te está hablando es una persona que conoces, un amigo, la relación es mucho más estrecha. Entonces estas relaciones parasociales es eso, es una como falsa amistad, por decirlo así, porque generas una confianza en esa persona porque te ves todos sus vídeos, es una relación muy cercana, es como una sensación de amistad con ese youtuber porque lo ves una persona más cercana. Incluso puedes comentarle los vídeos, te puede él también comentar en tus comentarios y responderte. Hay mucho más feedback, es mucho más cercano. Por eso se da esa sensación de, entre comillas, falsa amistad, porque no es una amistad real, no lo conoces en persona, pero sí que sabes mucho de su vida, te ves todos sus vídeos y quieras que no, lo que os he dicho, es como un cara a cara, no es como un personaje de la televisión. Una vez que hemos visto ya lo que es las relaciones parasociales, vamos a ver el segundo punto, que es ¿qué es el delito de grooming? Que esto no es la primera vez que lo explico en este canal, ya lo expliqué en el vídeo que hice a Leanne Richo en el que comparaba el caso del demente y el caso del day gamer, porque también se podía aplicar este delito. Pero vamos a irnos a la legislación de España en este caso, porque es el país en el que yo estoy, para ver qué es lo que nos dice el Código Penal español. El delito de grooming está regulado en el artículo 183-T. Hay 2 tipos de delito de grooming. El primero es este de aquí, que nos dice el que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de 16 años
y proponga concretar un encuentro con el fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 183 y 189, es decir, una agresión, un delito que sea de carácter, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento. Y el segundo tipo es este de aquí, que nos dice el que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de 16 años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material o le muestre imágenes en las que se represente o aparezca un menor, o sea, que le mande. El segundo de este tipo de delito está claro, que es embaucar a un menor para que te pase. Y el primer tipo de este delito sería, por ejemplo, que un adulto engañe a un menor haciéndose pasar como que él también es menor, no hace falta que le engañe, pero suele darse así, que engañe al menor haciéndose pasar como que es menor para concretar una cita y entonces cometer un delito de carácter abusando del menor o haciendo una agresión. Por lo tanto, el delito de grooming consiste en hacer unos actos preparatorios para poder cometer un segundo delito, que ese segundo delito sería el de al menor. Que ese segundo delito es realmente el objetivo, o sea, el adulto contacta con el menor para embaucarle y conseguir o bien una cita para poder cometer ese segundo delito o bien que le mande. Este delito se trata de un delito de peligro, o sea que no es necesario que se llegue a dar esa, ni tampoco es necesario que el menor llegue a mandar esas, dependiendo del tipo de grooming, que había uno que era encaminado a concretar una cita para tener una agresión y había otro que era encaminado a pedir fotografías. Pero como os digo, no es necesario ni que se dé esa agresión ni que se envíen las fotografías. Basta con que el adulto tenga esa intención. Por lo tanto, el contactar con ese menor es el medio para conseguir un fin, que ese fin es o bien al menor o que el menor le mande esas fotografías. Lo importante, y esto es el punto clave de este vídeo, es que para que se dé el delito de grooming tiene que haber un contacto directo con el menor. Se trata de una conversación con el menor en la que es una conversación bilateral, o sea, habla el adulto con el menor contesta, por ejemplo, un chat, un DM, un WhatsApp, cualquier sitio en el que se pueda mantener una conversación. Y que mediante esa conversación se trata de embaucar al menor para llegar a cometer el delito de abuso o que le mande las nudes. Entonces, ¿por qué el término grooming parasocial no tiene ningún sentido? Pues porque, como os he explicado, para que se dé el grooming se necesita una conversación directa con el menor, que sea una conversación en la que los dos participen, el típico chat de WhatsApp. Pero en el caso de las relaciones parasociales, como os he explicado, no es un contacto directo, no es un contacto real con el youtuber. El youtuber está en su casa grabando con su cámara y el espectador está en la suya viéndolo. Sí que es verdad que se puede crear esa relación de falsa amistad porque son vídeos que estás acostumbrado a verlo siempre, que estás directamente hablándole a tu audiencia, no es como ver un personaje de cine interpretando a un actor, ya os lo he dicho antes. Pero no es una relación real, no hay un contacto real, no hay una conversación. Es un monólogo del youtuber en su vídeo y alguna interacción en comentarios, pero no es una conversación. Por lo tanto, esos dos términos no se pueden unir porque para que se dé el grooming se necesita esa conversación directa. Y si una relación es parasocial, no hay una conversación directa y real entre el youtuber y la audiencia. Y como os digo, esa conversación directa para que se dé el delito de grooming tiene que tener un objetivo. El objetivo es que
el menor mande fotos suyas o bien concertar una cita para realizar una. Y que yo sepa, pues ver un vídeo de YouTube no es una conversación directa con el youtuber. No estáis hablando directamente conmigo, no podéis interrumpirme, no es como si estamos teniendo una llamada telefónica o una conversación de WhatsApp. Esto es un monólogo mío contando el por qué el grooming parasocial no tiene ningún sentido, pero no es una interacción directa. Como os he dicho al principio del vídeo, esta psicóloga lo analiza desde un punto de vista psicológico. No es que esté analizando el patrón de un posible delito, porque el delito de grooming parasocial no existe. Pero ese es el problema de llamar a esto a que un youtuber, porque básicamente el fundamento es que Dallas hace bromas con el sexo, cosa que yo creo que hace el 80% de los youtubers. Y no solamente se refiere a que haga bromas con ese tipo de contenido, porque también se basa en que como Dallas tiene un trato cercano con su audiencia, trato cercano que también puede tener cualquier youtuber, y como trata temas que pueden considerarse de carácter adulto, pues ya hace la relación de que lo que se está haciendo aquí es un grooming parasocial en el que Dallas es consciente de que su audiencia es menor de edad y que lo que está haciendo al tratar ese tipo de temas en sus vídeos y hacerlo en un modo de broma y con esa relación estrecha con su audiencia, lo que intenta es como lavar el cerebro a su audiencia menor de edad. Y claro, como dice que la típica de la audiencia de Dallas son niños pequeños y ven ese tipo de contenido. A ver, aquí haces los vídeos y yo veo mi audiencia suele ser mayor de edad. Puede haber algún menor, pero mis vídeos están dirigidos a mayores de edad. En el caso de Dallas pasa lo mismo. Y en el caso de muchos otros youtubers, que Dallas no es el único que hace bromas de ese estilo, pasa exactamente igual. Los vídeos están dirigidos a un público. Pueden llegar a un público más amplio y que lleguen a menores de edad, pero ese no es el objetivo del vídeo. El objetivo del vídeo es encaminarlo hacia un público mayor, un público adulto. No es que haya ninguna intención de lavar el cerebro a los niños con bromas relacionadas con el sexo, porque el destinatario de los vídeos de Dallas no es un público menor de edad. El problema de llamar a esto grooming es que la gente automáticamente piensa en el delito de grooming. Y entonces se confunde este término, el grooming parasocial, que es un término absurdo y completamente sacado de la manga, que luego lo veremos, con algo que de verdad es un delito. O sea, si tú te refieres a este comportamiento, a hacer bromas en vídeos sobre esto y que esos vídeos lleguen a menores de edad, y te refieres a eso como grooming, pues la gente va a entender que te estás refiriendo a que se está cometiendo el delito de grooming. Y como hemos visto, el delito de grooming no tiene nada que ver con hacer bromas de ese estilo en los vídeos. Ahora vamos con la parte del vídeo que a mí me ha dejado más loca, y es de dónde narices sale el término grooming parasocial. Porque anoche, cuando vi el hilo, digo, conozco lo que es el grooming, conozco lo que son las relaciones parasociales, pero en la vida he escuchado grooming parasocial y no le veía, como os he explicado, no le veo la conexión. A lo que me he puesto a investigar de dónde ha sacado esta psicóloga el término grooming parasocial. Si había algún artículo de alguna revista especializada o alguna tesis o algo que fundamentara de dónde venía el grooming parasocial. Y revisando el hilo para ver si ella citaba alguna fuente, me di cuenta de que sí, que citaba la fuente de donde había sacado el término grooming parasocial. La fuente la cita en este tweet de aquí y dice: este tipo de contenido, el contenido de Dallas, podría constituir un grooming parasocial, término que tomo de este vídeo de YouTube.
ya que podría producir los mismos efectos que el grooming tradicional, pero a través de las relaciones parasociales y sin necesidad de establecer un contacto directo. Esta última parte, ahora la explicaré porque esto es muy fuerte, pero vamos a ver este vídeo, qué es lo que dice. El vídeo en cuestión es este de aquí, que es el Parasocial Grooming y Shane Dawson, que Shane Dawson es un youtuber al que funaron hace un tiempo. Pues este youtuber es el que se ha inventado y se ha sacado de la manga el término grooming parasocial. Y no estoy diciéndolo yo, es que lo dice él mismo en ese vídeo. I've decided to call this parasocial audience grooming. This isn't actually a term that exists, I've just made it up, and I made it up by basically sticking 3 words together to express something that I think is important to talk about. So let's talk about that. Y claro, al ver esto he continuado investigando a ver quién era este chico, quién era el chico que inventó el término grooming parasocial, porque puede ser que sea youtuber pero que tenga estudios relacionados con el ámbito de la psicología, podría ser perfectamente. Pero no, este chico, como podéis ver en varios tweets que os voy a dejar por aquí, es un estudiante de arte. Que yo no digo que esté mal estudiar arte, a mí me gusta el arte, pero yo creo que no eres el más indicado para inventarte términos psicológicos. Por ejemplo, en este hilo, ese chico dice: en clase mirando así porque no quiero coger el... A lo que le preguntan: oh mierda, ¿estás yendo a clases presenciales? Y él dice: sí, lo sé, solo el departamento de arte. Todos los demás tienen que irse a casa. Y bueno, después de quejarse, como hemos visto antes, de que le obligan a ir a clase con todo el panorama que hay con lo del pone este hilo también, que dice: seriamente me estoy preguntando si dejar de ir a la universidad. Sé que perdería la ayuda que recibo del gobierno para el alquiler y la comida si dejo de ir, pero ellos se niegan a dejarnos seguir el curso desde casa. Y sigue: y las cifras de en Francia no son buenas. Eso significa que no recibiría mi título de arte y no sé qué hacer, pero no quiero arriesgar otras vidas y las mías por un puto título de arte. Además de que en su descripción de Patreon pone que es un chico no binario, trans, que le gusta hablar de cosas y los vídeos sobre música electrónica, arte visual, poesía y cosas. No dice nada, me gusta mucho pensar, a mí también, pero no dice nada sobre lo que viene a ser psicología. Es todo sobre arte visual, música. Es más, las tías de Patreon son, por ejemplo, esta de aquí, que la tiene tachada porque ahora mismo tiene muchos encargos, lo pone aquí, pero es hacer un arte digital. O sea, este chico lo que estudia es arte. O sea, por todos los tweets, que hay bastantes más, pero como están en inglés, pues os he puesto los que tienen foto para que veáis más claro que hay un cuadro porque estudia arte. Pero por todos los tweets que he estado buscando y por el Patreon de este chico, pues es un chico que, como os digo, estudia arte y estudia arte en Francia, que no estudia nada que esté relacionado con la psicología. Pero lo más fuerte de todo no es que este chico, que no tiene nada que ver sus estudios con lo que es el campo de la psicología, se haya inventado este término de la manga. Lo más curioso de todo es que una psicóloga con 2 másters y un doctorado, profesora de una universidad, haya hecho un hilo de Twitter basándose en ese término, en el grooming parasocial, un término que no tiene ningún fundamento porque lo ha inventado un youtuber que estudia arte en Francia. Es que no es que tenga nada que ver con la psicología. Y ahora vamos a ir con esta segunda parte de este tweet, en la que adjunta el vídeo de ese chaval, para que veáis por qué esto es una burrada.
Porque dice, ya que podría producir los mismos efectos que el grooming tradicional, pero a través de las relaciones parasociales y sin necesidad de establecer un contacto directo. Como os he explicado, ¿cuáles son los efectos del grooming tradicional? Pues el objetivo, el fin del grooming, el delito de grooming, es llegar a de un menor o que un menor te mande fotografías. Y para ello es necesaria una conversación directa con el menor para embaucarle y conseguir una cita o conseguir que te envíe esas fotografías mediante una conversación directa. O sea, la gimnasia mental que te has marcado aquí para decir que el grooming parasocial puede producir los mismos efectos, pero sin necesidad de establecer un contacto directo, sin necesidad de tener una conversación directa, es que esto va totalmente en contra, no cumple con ninguno de los elementos, de los requisitos necesarios para que se llegara a dar el delito de grooming, que ya lo hemos visto antes. Pero es que eso no es la única vez que lo ha dicho, porque a mi hilo, porque he hecho un hilo en Twitter que os dejaré en la descripción explicando todo este vídeo, pues ha contestado esto. Muy bien, excepto porque no acuso a nadie de grooming. Analizo un contenido desde un punto de vista psicológico y comento su peligro al poder producir en la audiencia los mismos efectos que el grooming tradicional. Mayor vulnerabilidad ante un posible... Es que los efectos del grooming tradicional no es que sea una mayor vulnerabilidad a un posible... Es que se llegue a dar ese abuso, se intente la intención de dar ese abuso, por hacer unas bromas sobre eso en unos vídeos que pueden llegarle a niños, pues no estás teniendo la intención de llegar a una... No puede ser grooming, porque para que se dé el grooming es necesario que el adulto tenga la intención de cometer un delito de carácter o pedir fotografías a ese menor. Desde un vídeo de YouTube, si no hay una interacción, ¿cómo vas a tener esa conversación para convencer al menor de concretar una cita o de que te pase fotos? Decir que los efectos del grooming parasocial son los mismos que los del grooming tradicional me parece una afirmación muy fuerte y sobre todo más viniendo de una psicóloga forense. Y me parece aún más fuerte teniendo en cuenta que las fuentes en las que se basa para explicar lo que es el grooming parasocial es un vídeo de YouTube de un estudiante de arte que no tiene nada que ver con la psicología. O sea que no hay ningún estudio psicológico que avale que el grooming parasocial existe. Y ya por último, la guinda del pastel de este vídeo, porque todo el mundo estaba preguntándose, esta tía, ¿de dónde ha salido? Este hilo, qué raro todo, madre mía. Pues bueno, resulta que, sorpresa, sorpresa, esta psicóloga, que se supone que es súper objetiva, que solo está analizando esto psicológicamente porque le ha parecido una problemática, que el contenido de Dallas puede ocasionar este grooming parasocial y que lo hace todo pues desde un punto de vista psicológico y muy objetivo, se sigue en Twitter con Antonia, con la madre de Miare. O sea que no es por nada, pero yo creo que igual objetivo no es este hilo de Twitter. También me parece curioso que un montón de youtubers tienen también esta relación parasocial con su audiencia y también gastan bromas con doble sentido o bromas que tienen pues cierto contenido, porque, como os digo, pues son vídeos destinados a una audiencia adulta. Otra cosa es que lleguen a niños, pero están destinados a una audiencia adulta. Y lo que me parece más curioso es que esta psicóloga, que se sigue, recordemos, en Twitter con la madre de Miare, no ha hecho este hilo sobre ningún otro youtuber, sobre ninguno de esos youtubers que también podrían llegar a encajar en esto, porque es algo tan genérico que cualquier youtuber podría encajar. O sea, incluso yo misma he hecho chistes de carácter...
por buscar hentai ya podrías estar cobrando. Pero es muy conveniente que justamente el youtuber al que decide analizar el contenido y decir que hace grooming parasocial es Dallas, que es un youtuber que, como todos sabemos y por desgracia, pues ha tenido durante años el peso de una acusación falsa, que se demostró que no era real y que era inocente, pero aún así pues hay mucha gente que parece que no le queda del todo claro que una sentencia de absolución es lo mismo que ser declarado inocente. O sea que a mí me da que esta psicóloga sabía perfectamente el efecto que iba a causar este hilo si al que analizaba era a Dallas y no a cualquier otro youtuber que encajara con el grooming parasocial. Si analizaba a Dallas, el efecto era claro el que iba a ser. Pues porque Dallas, por desgracia, pues tiene toda esta historia detrás. Y lo único que pido es que si se va a hacer un hilo de Twitter, un vídeo, lo que sea, que parece que está fundamentado en alguna fuente, por favor, que tu fuente no sea un vídeo de YouTube de un término que se ha inventado un chico que no tiene nada que ver con el campo al que tú te dedicas, porque estudia arte, no tiene nada que ver con la psicología. Es como si yo me invento ahora un término sobre bioquímica. Y que tú, siendo una psicóloga doctorada y profesora de universidad, hagas un hilo de Twitter dándole al término grooming parasocial una veracidad como si eso lo hubieras sacado de algún escrito, de alguna tesis, de algún manual de psicología, cuando en verdad lo has sacado de un vídeo de YouTube de un chico que ni siquiera ha estudiado psicología, nada que ver. O sea, me parece muy fuerte que con los estudios que tienes des veracidad a ese término. Lo utilices como si fuera algo que tiene una fundamentación, cuando no es así. Bueno, chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis suscribiros aquí abajito y dejarme un like que yo lo vea. Y nos vemos en el próximo vídeo.